Para esto vamos a definir y vamos a hablar de conceptos generales. ¿Quién de ustedes no ha tenido un episodio de diarrea o algún familiar que haya tenido un episodio de diarrea? Entonces, ustedes pueden definirlo por su propia experiencia, ¿sí? Es un aumento de volumen de las deposiciones, aumento de la consistencia, acá determinado como fluidez, o aumento de la frecuencia, ¿sí? Puede ser que el paciente haga 10 deposiciones al día de poco volumen, pero que cambie la consistencia, o que las deposiciones sean más frecuentes. Y para esto tienen que saber aproximadamente cuánto debería ser el volumen de deposiciones normales. La deposición normal es, a ver, al intestino delgado le llega más o menos 9 litros de volumen, ¿sí? Entre secreciones pancreáticas, gástricas, biliares. Esas secreciones de intestino delgado son reabsorbidas en su mayoría. Al intestino grueso le llega aproximadamente 1 litro de volumen. Esta cantidad en líquido, bueno, el volumen de 1 litro es absorbido casi en un 80%. Y lo que queda en las heces es aproximadamente 200 ml o 200 gramos, que esa es un promedio de las deposiciones que tenemos por día. ¿Sí? Para que ustedes entiendan que en el colon se absorbe una gran cantidad de líquido. Entonces, si uno pesara las deposiciones, lo normal es 200 gramos por día. Si aumenta esa cantidad, nos estaríamos refiriendo a un aumento de volumen. La frecuencia normal de las deposiciones normales puede ser hasta 3 veces al día o en el rango de 3 veces al día y de 3 veces por semana. Entonces estaría alterado y definiríamos como diarrea el cambio de la consistencia con heces blandas o más líquidas, más de 3 deposiciones por día. Entonces, para definir, tienen que saber lo normal. La diarrea la podemos clasificar de diferentes formas. La podemos clasificar como diarrea aguda, persistente y crónica, esto dependiendo del tiempo de presentación de la diarrea. Podemos clasificarla también como diarrea alta y baja, entendiéndose alta como la diarrea que sospechamos que se produce por alguna alteración o patología que sucede en el intestino delgado, y diarrea baja, la diarrea que proviene de alguna patología del intestino grueso. También la podemos clasificar como diarrea funcional o diarrea orgánica. Funcional, entendiendo como que hay alguna alteración de la función de la absorción o alguna alteración de la motilidad. A esto llamamos diarrea funcional, como por ejemplo el síndrome de intestino irritable con predominio de diarrea. Y la otra forma es la diarrea orgánica, donde tendríamos que sospechar que hay algo orgánico que está sucediendo con el paciente que le está produciendo diarrea. Otra forma de clasificación es diarrea osmótica, secretoria, inflamatoria y motora. Entonces, nosotros podemos clasificar la diarrea de acuerdo a nuestras necesidades, de acuerdo a la clínica del paciente, de acuerdo al tiempo. Y enfocar nuestro diagnóstico. Ahora, podemos, digamos, unir o mezclar estas definiciones. Por ejemplo, puede ser una diarrea inflamatoria crónica, que sospechamos que venga de intestino bajo. Puede ser diagnosticado una diarrea osmótica aguda, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esto nos va a ayudar a definir y a orientar nuestro diagnóstico. Respecto al tiempo de producción de la diarrea,
esta diarrea puede ser aguda, persistente y crónica. ¿Sí? Yo creo que de esta forma es la primera forma en la cual ustedes tienen que enfocar la presencia o no de diarrea. ¿Cómo definimos diarrea aguda? Es aquella diarrea que se presenta en los 14 días, menos de 14 días. Más de 14 días la definimos como diarrea persistente. En otros se puede definir como diarrea subaguda. Y la diarrea crónica es aquella diarrea que dura más de 30 días. El enfoque diagnóstico y el enfoque que ustedes van a plantear para hacer estudios es de acuerdo a esta clasificación, de acuerdo al tiempo. La diarrea aguda generalmente es una diarrea infecciosa. Un momentito, por favor. Entonces, volvíamos a esta clasificación de, según el tiempo de evolución, en aguda, persistente y crónica. Aguda menos de 14 días, la mayor cantidad, bueno, el porcentaje mayor de patologías en diarrea aguda es infecciosa, casi el 90%. Diarrea persistente cuando dura más de 14 días. Ya las diarreas infecciosas van disminuyendo en frecuencia y la diarrea crónica es aquella diarrea que dura más de 30 días. Y en este caso sí, ya la mayoría no son cuadros de diarrea infecciosa, sino son otros tipos de diarrea, otras causas, otras etiologías que las vamos a comentar. Cuando hablamos de diarrea infecciosa, que como les dije son más diarreas agudas que duran menos de 14 días, las causas más frecuentes son bacterias, virus y parásitos. En caso de pacientes adultos, la mayor cantidad la etiología principal son bacterias. En caso de niños, la etiología principal son virus. Eso tenemos que tener presente. En niños, el rotavirus y, bueno, las bacterias diferentes y variadas que lo vamos a describir más adelante. Y las etiologías no infecciosas también son múltiples. Drogas, por ejemplo, la metformina, el micofenolato, otras situaciones como colitis isquémica en pacientes con aterosclerosis o en pacientes que han tenido un shock agudo que pueden presentar diarrea en la hospitalización, enfermedades o, mejor dicho, enteritis actínica, pacientes que han sido sometidos a terapias, braquiterapias, radioterapias por alguna situación tumoral y que haya habido lesión intestinal en el momento de recibir la radioterapia. Impactación fecal, hay pacientes que forman una masa, un bolo fecal en el recto y existe esta diarrea por rebosamiento, es decir, hay una masa de heces dura impactada en el recto y que por los laterales, porque el colon necesita de alguna manera evacuar, empieza a haber diarrea por rebosamiento. Esto sucede con cierta frecuencia en niños que son muy estreñidos, pero el familiar o el paciente dice que está manchando la ropa interior porque pierde la continencia. Esta impactación fecal produce diarrea por rebosamiento. Entonces, eso tenemos que diferenciar, porque a veces uno dice esto es diarrea, pero finalmente la causa principal es un estreñimiento crónico y el paciente está impactado. ¿Cómo lo podemos diagnosticar? Pedir una radiografía simple de abdomen y ver cómo está la zona rectal. A veces se logra ver el bolo fecal, o hacer un tacto rectal y ahí tratar de ver si uno puede palpar ese bolo fecal. Otras causas, alergias alimentarias como la enfermedad celíaca o alergia al gluten o alergia al trigo, síndrome de intestino irritable,
intoxicación por algunos metales pesados, abscesos en esta zona retrosigmoidea que también por el proceso inflamatorio puede producir aumento de la motilidad y diarrea. A otras enfermedades que no tienen nada que ver con infecciones ni nada, puede haber diarrea en los cuadros de diverticulitis, de apendicitis, de anexitis, entre otros. La diarrea en general a nivel mundial es la segunda causa de morbilidad y de mortalidad, sobre todo en personas desnutridas, en niños prematuros, en niños desnutridos o en personas inmunosuprimidas. ¿Cómo manejamos este cuadro cuando tenemos un paciente? ¿Cómo lo enfocamos? Un paciente con cuadro de diarrea aguda. Primero, el tratamiento sintomático. Entendemos que si el paciente pierde volumen y pierde electrolitos, tenemos que reponer con terapia de rehidratación oral. Y esa es la terapia sintomática. La mayoría de diarreas en adultos se autolimita. ¿Sí? Así sea un cuadro infeccioso, se autolimita. Excepto cuando son pacientes inmunosuprimidos o cuando hay algunas diarreas severas. En este caso sí deberíamos dar un antibiótico empírico. El primer tratamiento es el tratamiento sintomático. Es importante ver, como les decía, la severidad. Si es una diarrea leve, donde permite tomar líquidos al paciente, entonces usamos la hidratación. Ver si hay otras situaciones como fiebre o es una diarrea inflamatoria donde vemos sangre o está asociado a baja de peso o quizá intolerancia oral. En ese caso, si es una diarrea severa, sí, incluso la hidratación tendría que ser endovenosa. Esta diarrea puede resolverse y, bueno, generalmente las diarreas se autolimitan en 48, 72 horas o puede continuar. Si la diarrea continúa y está asociado a otros signos como sangre, pujo, tenesmo, persiste la fiebre, tiene el antecedente del paciente de que ha tenido viajes a zonas de riesgo, o se ha formado este episodio de diarrea como epidemias, es decir, en la familia o en la zona o en la fiesta o donde hayan estado, hay más de una persona con diarrea, ahí tendríamos que incluso determinarlo como un brote. Si el paciente es inmunosuprimido, si el paciente ha estado tomando antibióticos, si además se asocia baja de peso, en este caso sí deberíamos empezar por lo menos un estudio básico pidiendo moco fecal o reacción inflamatoria en heces, donde deberíamos determinar si existe más leucocitos o existe hematíes en las heces. El valor de leucocitos normales en las heces es hasta 10 por campo, pero si existe más que eso, entonces asumimos que es una diarrea infecciosa. Y es importante también pedir el copro parasitológico serial. Entonces, es importante hacer la historia clínica para determinar cuál podría ser la causa de esta diarrea. Podemos clasificarlo también, una vez que hemos pedido este análisis de moco fecal, como no inflamatorio, inflamatorio, o quizá tener el hallazgo de parásito. No inflamatorio cuando no cumple los criterios de leucocitosis en las heces, es decir, no tiene más de 10 leucocitos por campo, no tiene sangre. En este caso podemos determinar las etiologías de este tipo de bacterias cuando hay toxinas, por ejemplo, la E. coli enterotoxigénica, el Clostridium, Staphylococcus, que tienen toxinas y que no necesariamente van a producir leucocitosis y no va a haber hematuria, sangre en las heces. Giardia también se puede presentar como diarrea aguda y la reacción inflamatoria en heces ser negativos, igualmente el rotavirus, el Cryptosporidium y el Vibrio cholera. Cuando la diarrea es inflamatoria, en ocasiones podemos ver visualmente sangre macroscópicamente en las heces
Y en el moco fecal vamos a ver el leucocitos y hematitis. La etiología en este caso puede ser salmonella, shigella, E. coli enteroinvasiva, Clostridium difficile, Entamoeba lítica, entre otros. Y bueno, parásitos, Giardia, Strongyloides, Cryptosporidium. Estos tres últimos, Cryptosporidium, Isospora y Microsporidium, se da principalmente en personas inmunosupresas, pacientes con VIH, por ejemplo, que estos se manifiestan con infecciones oportunistas. Este tipo de parásitos tenemos que buscar y pedir. Y si lo encontramos, damos el tratamiento específico. En casos de diarreas inflamatorias también sería importante en algunos casos pedir cultivos, y para diagnosticar la diarrea por Clostridium difficile tendríamos que pedir la toxina en heces, ¿sí? Porque este Clostridium no es es una bacteria que tenemos que identificarlo a través de la toxina. Bueno, la mayoría de pacientes que tienen diarreas no inflamatorias, el tratamiento es sintomático, no responden obviamente al antibiótico y se resuelve generalmente espontáneamente. En los pacientes con cuadros infecciosos, inflamatorios, sí debemos considerar el antibiótico empírico. Y en los parásitos, la terapia antiparasitaria. Bueno, esto en el caso de diarrea aguda. Hasta ahí estamos hablando de diarrea aguda. En casos de diarrea crónica, habíamos definido que la diarrea crónica es aquella diarrea que dura más de 30 días y que el tema infeccioso ya se está alejando, ya la mayor parte de etiología en caso de diarrea crónica ya no es infecciosa. ¿Y cuáles son las causas? Pueden ser múltiples: malabsorción, algunas otras enfermedades del colon, como enfermedades autoinmunes, enfermedades endocrinas, alteraciones pancreáticas, insuficiencia pancreática, entre otros. En caso de cuadros de malabsorción, tenemos que pensar ya en enfermedades no tan frecuentes como la enfermedad celíaca, que es una alergia al gluten, la proteína del trigo, de la cebada o del centeno. La enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn es una enfermedad autoinmune que produce una inflamación transmural del intestino, puede ser del intestino delgado o del intestino grueso. El estrés tropical es una enfermedad en la cual no se identifica la etiología claramente, pero produce atrofia intestinal y se da en zonas tropicales. La enfermedad de Whipple es una enfermedad infecciosa que generalmente está en países sobre el Ecuador, producido por un treponema, Whipple. También malabsorción de sales biliares, por ejemplo, en aquellos pacientes que son recientemente colecistectomizados, pueden tener cierto tiempo diarrea. Isquemia mesentérica en los pacientes con aterosclerosis, linfomas intestinales. En los parásitos sí están considerados dentro de los cuadros de diarrea crónica, como la Giardia y la Strongyloides. Enfermedades colónicas como tumores, colitis ulcerativas, colitis microscópicas, enfermedades endocrinas, hipertiroidismo, pacientes con diabetes, pacientes con Addison, pacientes con otros tumores secretantes, pancreatitis crónica, con insuficiencia pancreática puede dar diarrea, fibrosis quística, que es una enfermedad congénita, algunas drogas y algunos otros tipos de neuropatías, sobre todo en los pacientes diabéticos. Entonces, como ven, las etiologías son múltiples y hay que pensar en muchas patologías intestinales y sistémicas, sobre todo en diarrea crónica. Y en algunas ocasiones tenemos muchas posibilidades diagnósticas, como la cápsula endoscópica, hacer tomografías, hacer endoscopías, hacer tránsitos intestinales, hacer colonoscopías, tomografías, exámenes de sangre, enteroscopías, resonancias, bueno, muchas formas de diagnosticar, que finalmente
son muy costosas y nuestro objetivo finalmente es maximizar el diagnóstico con la historia clínica, con el examen físico, tratando de todas maneras de minimizar el exceso de estudios invasivos y el número que generan muchos gastos. Es importante entonces la historia clínica y el examen físico y hacer un algoritmo diagnóstico que nos permita, bueno, dirigirnos a una etiología y tratar de no tener que pedir excesivamente exámenes de laboratorio. Siempre, sobre todo en casos de diarrea crónica, nos preguntamos si este paciente tiene una diarrea orgánica, es decir, hay algo que está mal, está teniendo un tumor, tiene alguna alergia alimentaria, tiene una enfermedad intestinal, tiene un linfoma o es un trastorno funcional. Ahora vamos a ver algunas diferencias entre una y otra. Y también nos preguntamos si este paciente tendrá algún cuadro de malabsorción. Queremos diferenciar si este paciente tiene diarrea osmótica, tiene diarrea inflamatoria, es una enfermedad del intestino, es una enfermedad del colon. Y por ahí algunas características nos van a ayudar para eso. Entonces, como les decía, muchas veces tenemos que unir estas clasificaciones para enfocar nuestro diagnóstico. Entonces, ahora vamos a hablar de los tipos de diarrea. Ya hablamos de la diarrea aguda, persistente y crónica. Ahora vamos a enfocarlo de la forma osmótica, secretora, motora e inflamatoria. Entonces, la diarrea osmótica es cuando hay un soluto osmóticamente activo en la luz intestinal que va a crear esta carga osmótica que va a jalar agua hacia el intestino y que va a provocar finalmente la diarrea o pérdida de líquido. En intestino delgado. Estos tipos de diarrea osmótica, secretoria, son diarreas que se producen en el intestino delgado, porque son donde se produce el mayor intercambio de electrolitos. El colon solo principalmente absorbe. Entonces, para que haya una alteración osmótica, tiene que haber un metabolito osmóticamente activo. Y acá les pongo 3. El polietilenglicol, que es el macrogol, es la sustancia con la que preparamos a los pacientes para colonoscopía. Otra sustancia osmótica, por ejemplo, es el magnesio y algunos carbohidratos, ¿no? Como azúcares, como la lactulosa. Esta diarrea tiene una característica importante, que cuando el paciente come, aumenta. Está relacionada con la ingestión de alimentos. Y cuando el paciente está en ayuno, la diarrea cede. Esta es una característica muy importante que ustedes pueden definir si es un paciente que tiene o no diarrea osmótica. Existen algunas causas, estas malabsorciones congénitas de glucosa, galactosa, fructuosa, generalmente se dan en niños y son cosas bastante graves que debilitan a los pacientes. En adultos podríamos pensar el exceso de la ingestión de este tipo de carbohidratos como azúcares, sorbitol, por ejemplo, que tienen algunas mannitol, que tienen algunos medicamentos, la fibra, la lactulosa, estos producen diarrea osmótica. Algunos suplementos nutricionales, como el magnesio o sustancias que contienen magnesio, como antiácidos o algunos laxantes. Y algunos aniones que se absorben poco, como los citratos, fosfatos, sulfatos de sodio, que también pueden producir diarrea. Por eso es importante preguntar al paciente qué otros medicamentos está tomando cuando tiene diarrea de larga data. La diarrea inflamatoria es un cuadro que ustedes lo pueden llamar disentérico, ¿sí? Son diarreas que vienen con moco y con sangre, muco sanguinolento. Una característica de las diarreas inflamatorias es que están acompañadas de pujo y tenesmo. Pujo es esta sensación de la necesidad del paciente de evacuar
Y el tenesmo es la sensación que tiene el paciente de querer seguir defecando. Generalmente estos cuadros de diarrea que se acompañan de puf y tenesmo son aquellas que tienen compromiso más colónico, ¿sí? Y este puf y tenesmo es un estímulo por una inflamación del recto. Generalmente los pacientes que tienen disentería van a tener fiebre, y eso es una característica, y el volumen de las heces va a ser escasa, no como las diarreas que provienen del intestino delgado. Y esta diarrea inflamatoria, como ustedes comprenderán y encuentran moco y sangre, va a haber alteración de la integridad de la mucosa. Si no hacen una colonoscopía o una proctoscopía, seguramente que va a haber lesiones de la mucosa, erosiones, heridas, eritema. Bueno, es una alteración de la mucosa intestinal que resulta con inflamación o ulceración de la mucosa. Las causas pueden ser tumores, pueden ser enfermedades inflamatorias intestinales como la colitis ulcerativa o la enfermedad de Crohn, algunas otras infecciones ya crónicas como la tuberculosis o algunas otras infecciones oportunistas. Las amebas también pueden producir este tipo de diarreas inflamatorias. Las diarreas secretoras son diarreas que se producen por una alteración en el transporte de los iones. Estas diarreas son más acuosas, son de volumen abundante, si comparamos con las inflamatorias, y no ceden con el ayuno. Recuerdan que las diarreas osmóticas cedían con el ayuno, las diarreas secretoras no ceden con el ayuno. O sea, es igual, el paciente sigue comiendo, coma o no coma, tiene diarrea. Las causas igualmente son múltiples, pueden ser por laxantes, pueden ser de forma congénita, por resección intestinal o síndrome de intestino corto, por una mala absorción de sales biliares, por tumores, por enfermedades productores de algunas sustancias, por ejemplo, el síndrome de Soler-Ellison, que es productor de gastrina, el síndrome carcinoide, por tumores carcinoides, algunos tumores, glucagonomas también, el hipertiroidismo nos produce diarreas secretoras, algunas enfermedades del colágeno como vasculitis también nos producen diarreas de este tipo. La diarrea motora también es otra forma, ya que los cambios de motilidad, ya sea la hipomotilidad o la hipermotilidad, me producen diarrea, como la hipomotilidad causa éstasis intestinal que provoca inflamación, que provoca desconjugación de sales biliares, por lo tanto mala absorción, y también esta hipomotilidad, si se presenta de forma crónica, produce sobrecrecimiento bacteriano y esto también produce como consecuencia diarrea. La hipermotilidad también es causa de diarrea en pacientes con síndrome de intestino irritable, probablemente esta sea la causa, igual en los pacientes diabéticos que tienen neuropatías y en el hipertiroidismo. Entonces, como ven, hay muchísimas causas de diarrea y la idea es enfocar al paciente de acuerdo a las características de la diarrea y al tiempo de presentación. Es importante la historia clínica, características, como si se alterna diarrea, si altera estreñimiento, si hay diarrea de noche, si además hay un signo de alarma, si hay algún factor de riesgo, si se asocia con ingesta de alimentos, si se asocia con el estrés, si ha tenido antecedentes quirúrgicos, si tiene alguna otra enfermedad sistémica, si ha tenido viajes recientes. Es importante preguntar todo esto al paciente para nosotros tener una idea de cómo lo vamos a enfocar. En el examen físico, muchas veces tenemos que hacer el tacto rectal para ver si podemos obtener las características de las deposiciones, ver cómo está el recto, si está ocupado, recuerden lo que les expliqué de la impactación fecal, ver el estado nutricional, si está el paciente desnutrido, si está deshidratado, si tiene alguna neuropatía, alguna colagenopatía, si existe masas abdominales, si tiene algún
síntoma, digamos, clínico de malabsorción, como lengua de papilada, palidez. Entonces, clínicamente, con el interrogatorio y el examen físico, deberíamos obtener el 70% del diagnóstico de nuestro paciente y una vez que tenemos el diagnóstico, dar solución al problema. Esto es solo una analogía para que ustedes vean que la diarrea acuosa es así. Es una diarrea líquida, sin moco, sin sangre y abundante. La diarrea inflamatoria es aquella diarrea que van a ver sangre y van a ver moco. Y acá la esteatorrea, que tiene una característica particular, que es una diarrea, digamos, densa y que flota en el inodoro. Entonces, que parece incluso como algo con grasa. Ese es el tipo de diarrea, el tipo esteatorrea. Las características, ustedes ya lo van a leer, las causas, es lo mismo que hemos hablado, pero acá está un poco más resumido. Bueno, vamos avanzando. Acá queremos hacer la diferencia entre diarrea orgánica y diarrea funcional. ¿Sí? Como les dije, la diarrea orgánica es aquella en la cual ustedes tienen que identificar alguna causa, alguna enfermedad, alguna patología. Y la diarrea funcional generalmente está asociado a lo que llamamos colon irritable. O que el paciente, como ven, tenemos que hacer la diferencia en el tiempo. Generalmente los pacientes con diarreas funcionales tienen 5 años de diarrea, 10 años de diarrea y conviven con la diarrea. Es una diarrea que está, a veces que no está, es alternante. Hay semanas que está, hay semanas que no. Generalmente es diurna. El paciente nos dice, yo duermo tranquilo, mi problema es durante el día. Generalmente es después de alimentos. Puede haber dolor antes de defecar y una vez que el paciente defeca, calma las molestias. Hay generalmente distensión. Casi nunca hay pérdida de peso. Generalmente ellos lucen saludables, los pacientes con trastornos funcionales. No los van a ver deshidratados y los laboratorios están normales. En cambio, en las diarreas orgánicas son más de más corta evolución, son diarreas continuas, es decir, ellos pueden cumplir estos 30 días o más de diarrea. Puede estar acompañada de algunos otros signos como pujitenesmo, y la diarrea es más colorectal. Una característica importante, que acá está señalado con rojo, es que los pacientes con diarrea orgánica tienen diarrea nocturna. Y eso es muy importante preguntar. El paciente con diarrea crónica se le pregunta, señor, ¿y usted se levanta en la madrugada a hacer deposiciones? Eso, si les dice que sí, entonces ya tienen que sospechar que esto no es una diarrea funcional, sino es una diarrea orgánica. Estos pacientes hablan que no tienen nada que ver con la dieta, coman o no coman, tienen diarrea, tienen algunos signos de alarma, pueden ir bajando de peso, y eso también hay que preguntarlo. Pueden ir deshidratados y el laboratorio generalmente va a estar anormal. Va a cumplir con los criterios de volumen de diarreas y puede haber sangre, bueno, de acuerdo a la etiología. Otra diferencia que tenemos que hacer solamente viendo y preguntando las características de la diarrea es si este paciente tiene o sospechar si esta diarrea es alta, quiere decir de intestino delgado, o es baja, de colon o recto. Cuando la diarrea es de intestino delgado, va a haber leve dolor periumbilical, no va a haber pujitenesmo, las deposiciones son abundantes generalmente, más amarillentas y de consistencia pastosa. Puede estar asociada a la esteatorrea, sí. Y cuando la diarrea es baja, la característica es que es escaso, pero son más frecuentes las deposiciones
Puede haber pufitenesmo, como les había dicho, las heces son ya un poquito más oscuras, más verdosas, más marrones, son algo más blandas, generalmente no son esteatorreicas y puede haber moco y sangre. ¿Qué debemos pedir en los pacientes? Como saben, en diarrea aguda la mayoría se autolimita, nos basta una reacción inflamatoria en heces y nos basta un parasitológico para definir en diarrea aguda. Pero en diarrea crónica ya tenemos que pedir más exámenes de sangre, como el hemograma para ver si tiene anemia, para ver si tiene déficit de hierro o déficit de B12, la urea, ver los electrolitos, ver alteraciones del hígado para ver si hay alguna asociación a enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca altera el hepatograma, produce hipertransaminasemia, ver si hay algún déficit de calcio, hipoalbuminemia, bueno, ferritina. La enfermedad celíaca es una enfermedad, como les dije, que tiene mala absorción por atrofia intestinal y esto es una alergia alimentaria a las proteínas del trigo, cebada y centeno. Para hacer el diagnóstico tengo que medir anticuerpos, antitransglutaminasa IgA y antiendomicrio IgA. Como medimos el IgA, tenemos que ver si este paciente no tiene déficit de IgA, porque si tiene déficit de IgA, los anticuerpos nos van a salir negativos. Así que tenemos que pedir al paciente dosaje de IgA y además los anticuerpos para hacer el diagnóstico de enfermedad celíaca. También es importante en el estudio de los pacientes con diarrea descartar que no tengan hipertiroidismo. Por eso medimos el TSH y muy importante dosaje de serología para VIH. Porque recuerden que existen infecciones oportunistas en los pacientes VIH y eso hay que hacerlo de rutina. Hemos diagnosticado muchos pacientes con VIH solamente porque debutaron con diarrea. Entonces no se olviden de pedir tiroides y VIH para estos pacientes en el estudio de diarrea crónica. En las heces, bueno, podemos pedir dosaje de lípidos, podemos pedir electrolitos, pero en aquellos pacientes que sabemos que queremos estudiar la diarrea orgánica, ¿sí? La diarrea funcional en el paciente no tiene factores de riesgo, no tiene signos de alarma, no ha bajado de peso, no tiene diarrea nocturna, no vale la pena hacerle tantos estudios porque asumimos que esta es una diarrea más funcional que orgánica. Podemos pedirle cultivos parasitológicos, aunque ya enfocamos diarrea crónica, como ven, esto ya se va alejando las causas infecciosas. Dosamos grasa en las heces, sobre todo para diagnosticar insuficiencia pancreática. Y podemos hacer pruebas invasivas, tanto endoscopías como colonoscopías. Las endoscopías digestivas bajas pueden ser la sigmoidoscopía, donde solo vemos el colon hasta el ángulo esplénico, y la colonoscopía completa hacemos desde el ano hasta la válvula ileocecal o hasta el ciego. Deberíamos hacer nuestra edad de screening para colon, 45 a 50 años, y si el paciente tiene diarrea crónica, pues es una indicación. Si hemos hecho todo lo anterior, pues todavía puede haber pacientes que aún no tienen diagnóstico, a lo que llamamos diagnóstico de estas diarreas difíciles, y quizá ahí podríamos diferenciarlo como para seguir estudiándolos si es una diarrea osmótica o secretoria. Y para eso podemos medir la osmolaridad de las heces, y si la osmolaridad de las heces es alta, más de 125, y el pH fecal es bajo, decimos que es una diarrea osmótica, y si la osmolaridad es menos de 50 y el pH es más alcalino, pues decimos que es una diarrea secretoria.
Podemos hacer también la prueba del ayuno. Ya saben que con la diarrea osmótica la diarrea cede y con la diarrea secretora la diarrea no cede. Podemos hacer estudios en sangre para diagnosticar, como habíamos hablado, algunos tumores como el lipoma, el gastrinoma, el glucagonoma, y para esto tendríamos que dosar estas sustancias en sangre. También podemos dosar en orinas algunos parámetros como la histamina para buscar tumores, carcinoides, feocromocitomas. Bueno, entonces, como ven, el diagnóstico el enfoque clínico de la diarrea es extenso. Debemos ver si el paciente tiene signos de alarma, factores de riesgo, y los análisis básicos iniciales serán ver un hemograma, pruebas hepáticas, pruebas de calcio, vitamina B12 o hierro para ver si el paciente tiene o no algún cuadro de malabsorción, descartar hipertiroidismo, descartar enfermedad celíaca. Si el paciente además vemos que tiene sospecha de diarrea orgánica y los análisis básicos son normales, bueno, habrá que seguir buscando y haciendo estudios, digamos, más invasivos como estudios de endoscopías y biopsias, ahondar el estudio de páncreas para ver insuficiencia pancreática y esto lo hacemos con el estudio de la tasa fecal. Seguir investigando intestino delgado para, como les dije, tomar biopsias de intestino delgado, ya sea por endoscopía y biopsia duodenal o por colonoscopía o biopsia ileal. Hacer un diagnóstico de sobrecrecimiento bacteriano y eso lo hacemos con un test de hidrógeno en aire expirado. Le hacemos soplar al paciente un aparato donde medimos el hidrógeno y vemos si existen más bacterias intestinales. Y en casos de diarrea difícil, ya les dije que tenemos que medir grasa fecal, hormonas intestinales, buscar tumores. Y lo importante es que ustedes sepan en qué momento debemos derivar al paciente al especialista para buscar estos diagnósticos, digamos, difíciles o poco frecuentes. ¿Cómo es el tratamiento? El tratamiento básico y lo primordial es hidratar al paciente, tanto en diarrea aguda principalmente y en diarrea crónica. Y la rehidratación oral, como van a ver acá, tiene recomendado por la OMS en su composición, esta es la composición de las sales de rehidratación oral, tiene cloro, sodio, glucosa, bicarbonato y potasio, ¿sí? Son los electrolitos que uno pierde cuando tiene diarrea. Entonces, acá lo que vemos es que el sodio va unido con la glucosa porque esto entra como un cotransportador a nivel del enterocito. Y a nivel de la membrana vasolateral sale el sodio y este sodio jala el cloro y el agua a nivel de la membrana vasolateral. Y esta es la forma como entra agua transportado osmóticamente por el cloro y el sodio que entra inicialmente por el enterocito como un cotransportador. Forma un área relativamente hipertónica y este área jala más agua y el paciente tiene la capacidad de absorber más líquido a través del intestino delgado, principalmente a través del duodeno y del yeyún. El ileum en menos cantidad y el colon definitivamente no tiene este proceso, ¿no? El colon lo que hace es jalar principalmente solo agua. Esta es la composición del suero de rehidratación oral. Revísenlo, por favor, porque a veces esto es pregunta de examen. Y los fármacos antidiarreicos, ya nos falta poquito, chicos. ¿Cuándo indicamos fármacos antidiarreicos? Generalmente en los pacientes con diarrea crónica. Recuerden que en los pacientes con diarrea aguda, el tratamiento es hidratación
Antibióticos, si es un cuadro de diarrea severa, si el paciente ha tenido algunos otros signos o de diarrea persistente o de deshidratación o fiebre, podemos usar antibiótico empírico, podemos pedir un cultivo, podemos pedir parasitológico y dar un tratamiento antiparasitario. En caso de diarrea crónica, podemos dar antidiarreicos, como la loperamida, difenoxilato. Existen otros medicamentos como la clonidina, análogos de somatostatina. Estos se usan en casos de insuficiencia pancreática y usamos opiopride para el tratamiento de esta diarrea. Podemos usar el subsalicitato de bismuto en casos de diarrea crónica, que son sobre todo tratamientos sintomáticos antidiarreicos. Muy bien, chicos. Dejo de compartir. Gracias, doctora. Camila. Sí, doctora, buenas noches. Mi duda era cuando una diarrea se considera una emergencia y cuando una urgencia. A ver, te entendí. ¿Cuándo una diarrea se considera una emergencia? Es decir, una urgencia. ¿Cuándo tú deberías ir a la emergencia por diarrea? Es cuando el paciente primero tiene intolerancia oral y no lo puedes hidratar por vía oral. Y cuando tiene una diarrea severa, a veces hay cuadros diarreicos, por ejemplo, en pacientes lábiles, ¿no? Es un paciente anciano que ha tenido diarrea, que está deshidratado, que tiene trastorno hidroelectrolítico, que además ha hecho por este trastorno hidroelectrolítico hiponatremia, hipocalemia, yo qué sé, y trastorno del sensorio, sobre todo en los cuadros de deshidratación severa, que no puedes manejar con suero de rehidratación oral. También a veces hay cuadros en pacientes inmunosuprimidos, no sé, pacientes diabéticos, que un cuadro de diarrea les puede llevar a sepsis. Ahora, hay pacientes que también han estado recibiendo, por otro motivo, no sé, una infección urinaria, antibióticos de largo tiempo y hacen diarreas que no se pueden manejar, por ejemplo, colitis pseudomembranosa, por Clostridium. Estas diarreas, sobre todo si tú me dices, ¿en qué momento lleva un paciente a la emergencia? Cuando el paciente está deshidratado y lo nota séptico. Y eso generalmente no va a pasar en personas jóvenes y saludables, ¿no? Competentes inmunológicamente, sino va a pasar o en niños pequeños o en adultos mayores. Pues si bien es cierto, las diarreas mayormente se autolimitan, pero en algunos pacientes con enfermedades graves, diabéticos, pacientes con insuficiencia renal, pacientes ancianos, pacientes cirróticos, una diarrea simple los puede descompensar. Entonces, hay que valorarlo. Si el paciente está empezando a deshidratarse y no puedes manejar eso, entonces sí hay que llevarlo a la emergencia. Está bien, doctora, gracias. Ya. ¿Alguna pregunta más, chicos? Muy bien, chicos, entonces, nos vemos el viernes. ¿Qué tema que me queda pendiente?